hay cosas que a veces se nos salen de las manos. Por ejemplo, el cierre de un local. Tuviste cierres de locales. ¿Cómo tú manejas esa pérdida? Porque detrás de cámaras me decías, un local es como un hijo para uno. Le dedicas tiempo, amor, dinero. ¿Cómo manejas mentalmente eso? Claro, realmente es doloroso, pero la vida te va enseñando, y entiendes que Dios tiene siempre un propósito, aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, te da una dosis de humildad, de cierta manera. Mira, algún momento tú dices, hasta por estatus mismo, mantienes un negocio que quizás no te esté dando. Por decir, yo tengo otro local, yo tengo 2 sucursales, tengo 3 sucursales, y estás perdiendo, pero no, tú no puedes perder tu estatus. Ahí es cuando tienes que ser primero maduro para afrontar y decir, no me está dando, esto no es así. Y segundo, que Dios te da humildad en algún momento de tu vida. Entonces yo creo que Dios a veces no permite que tú te pierdas, no quiere que te pierdas. Entonces te pone los pies sobre la tierra y a empezar de nuevo. Si no estás automatizado en tu negocio, estamos hablando de procesos estandarizados. Estandarización de una receta, no abras otra sucursal todavía. Dios me regaló un momento, yo que estaba decaído, en una cama, literalmente estaba en mi cama, sin horizonte, sin saber para dónde ir. Eso fue en pandemia, llorando porque no sabía qué hacer. Los restaurantes en pandemia quebramos. Muchos nos reinventamos, otros no pudieron salir de ahí. Y en ese momento Diosito me mandó una receta audible. Me dijo, esta receta te va a sacar adelante. Emprender no se trata solo de abrir un negocio, se trata de superar miedos, aprender lecciones y crear una historia. Hoy tengo un invitado que ha vivido muy de cerca lo que es el emprender. De hecho, ha crecido en una familia de emprendedores. Él es Ferdinand Vivar, dueño de Carbón y Leños, un local con más de 30 años de trayectoria, en el cual él nos va a explicar en este podcast qué es lo que significa emprender, las lecciones que nos dejan, los errores y sobre todo la mentalidad que hay que tener para no decaer en los momentos de crisis. Ferdinand, muchas gracias por estar aquí, por darme un espacio. Gracias a ti. La verdad gracias, Steven, por la invitación, por tomarnos en cuenta. De verdad que para mí es un honor que me hayas escrito un mensaje para conversar conmigo, porque sí quisiera dar un pequeño aporte a los emprendedores, a las personas que hacen como yo todos los días un esfuerzo por salir adelante, por sacar adelante su familia, dejar un legado, ¿no?, en la vida. Sabes que esto, como te contaba antes de la entrevista, este era un podcast que yo ya venía buscando desde hace mucho tiempo. Decía, en algún momento se va a dar, en algún momento se va a dar. Bueno, como siempre digo, Dios sabe cómo hacer las cosas y en el momento Amén. justo. Se dio ahora que pues hemos implementado otros aparatos aquí para la producción y gracias a Dios estamos aquí. Amén. Ferdinand, tengo entendido que el negocio de Carbón y Leños, bueno, como tal, de los asados, ya lleva más de 30 años aquí en Esmeraldas. Yo quiero que me cuentes un poquito cómo comenzó todo. Claro, realmente nosotros como Carbón y Leños, con el nombre de Carbón y Leños, tenemos 16 años aquí en Las Palmas, pero esto lo empezó mi mamá y mi papá hace más de 30 años, con otros nombres. En ese tiempo se llamaba El Gran Chuzo. Tengo todavía las imágenes claras cuando mi mamá trabajaba asando, mi papá atendía. Incluso, bueno, los precios en ese tiempo eran en Sucre. Todavía estábamos en Sucre. Y pues yo creo que lo que se hereda no se hurta, ¿no? Y eso viene desde nuestros padres, el emprendimiento, años de trabajo. Lo que hicimos ahora nosotros con Carbón y Leños fue tratar de darle una nueva imagen a lo que nuestros padres empezaron. Queremos que esto quede como un legado. O sea, la idea nuestra es que sea un negocio trascendental, o sea, que trascienda de generación en generación. No que quede solo aquí, sino que lo puedan tener mis hijos, los hijos de mis hijos. Esa es la idea. Y dejar un legado en Esmeraldas, claro, porque todos tenemos buen material para hacerlo. ¿Hasta los cuántos años trabajaste con tu mamá? Me dices que empezaron el negocio familiar. Claro, o sea, hubo un tiempo que mi mamá cesó su trabajo de la primera parte, como se dice, el Gran Chuzo que se llamaba, y emprendió un nuevo
en un nuevo proyecto, es que nos invitó a mis hermanos y dijo, a ver, ¿quién quiere formar parte de este nuevo proyecto? Bueno, me apunté yo, se apuntó mi hermana, que ahora tiene también su negocio, y dijimos, bueno, nos sumamos los tres. Buscamos un nombre, justamente en esa época yo había viajado a Colombia, a Cali, y había comido en un lugar que se llama Leños y Carbón, que es muy famoso, está hasta ahora. Y bueno, me gustó el nombre, lo puse al revés, carbón y leña, porque son los implementos que utilizamos. O sea, trabajamos con carbón y con leña también en nuestros asados. Claro. Entonces de ahí salió el nombre y de ahí empezamos. Yo trabajé con mi mamá más o menos unos 6 años, donde desempeñé todos los puestos, ¿no? Fui mesero, me estuve ayudando en la cocina. El puesto más importante que tuve, que fue en lo que es armar los platos, es como un 10 en un equipo de fútbol. El que monta los platos, el que dirige toda la orquesta, es el que está armando ahí. Y eso fue lo que me dio más experiencia, ¿sí? También tuve parrilla. Y pues bueno, hubo un tiempo que a mi mamá se cansó ya de trabajar, ya trabajó muchos años, y dijo, bueno, yo estoy cansado y quiero que alguien se quede con el negocio. Entonces, pues gracias a Dios y el trabajo que hemos hecho, pues se fijaron en mí, confiaron en mí y dije, bueno, yo lo voy a coger mamá y de ahí nos fuimos en adelante junto con mi esposa, empezamos. ¿Sabes que, por ejemplo, ahora, hoy en día los emprendedores, antes de dar ese paso de comenzar su camino solos, tienen como un miedo al fracaso, a las pérdidas? ¿Nunca tuviste algún tipo de miedo? Miedo le tengo más bien a no tener ganas de volver a empezar. Ese es el verdadero miedo, porque estamos expuestos a todos en esta vida y en el camino del emprendimiento a épocas buenas, épocas malas. Suelen pasar cosas de la naturaleza, por ejemplo, que también te afectan, como nos pasó ahora último, que se nos cayó todo nuestro local. Entonces, más bien el miedo mío es de no tener las ganas de volver a luchar. Ese es el miedo que realmente tengo, porque ahí estamos expuestos a todo. Y cada cosa que te pasa en tu vida te va a dejar siempre un aprendizaje. Lo importante es de eso sacarlo mejor y regresar siempre mejorado. Claro. Eso es lo importante, porque siempre nos va a pasar cosas. Hemos caído muchas veces, hemos levantado, pero siempre tratando de volver siendo un poco mejor que antes. Por ejemplo, hay personas que al momento de ponerse un local y que durante los primeros meses no le dé los rendimientos que ellos buscan, se frustran y ya no quieren seguir. Yo te pregunto, Carbón y Leños ya tiene 16 años, me dices, desde que salió como tal con el nombre. ¿Qué tiempo demoró para poder dar resultados, poder tener ganancias ya ahora sí? Bueno, realmente lo importante es empezar bien. Como yo te comentaba, antes de abrir un negocio tienes que conocer bien los números, conocer bien como una radiografía de tu negocio, para que el camino sea mucho más corto. Tiene un proceso, toma un proceso donde hay altos y bajos. Yo me he quedado mucho con un pensamiento japonés que es, los negocios son como un niño. Entonces, si tú tienes un niño, los primeros años son vitaminas, vacunas, cuidado, depende de ti al 100%. Cuando ya cumplen su mayoría de edad, se supone que ya los empiezas a soltar y cuando ya están maduros, se supone que ellos deberían devolverte a ti todo lo que tú has dado. Claro. O sea, manejarse solo y que te devuelvan todo lo que tú has dado. Entonces, hay que tener paciencia, ¿no? Un promedio, nosotros tenemos 16 años y creo que nos faltan unos años más para poder decir que el negocio ande solo. Que tú vuelvas, veas resultados económicos, si tú haces bien las cosas al principio, se supone que en teoría sería que en 2, 3 años empiezas a recuperar un poco de tu inversión. Pero sí nos pasa, y he escuchado mucho, he visto mucha gente, que si en los 2 primeros años no te da como para comprarte un vehículo, comprarte una casa o vestirte bien, se desilusionan, se decepcionan y lo dejan cuando más necesitan. Claro. O sea, uno tiene que hacer no un negocio para un día, sino un negocio para toda una vida. Entonces no puedes pretender que en un corto tiempo te dé un negocio para toda la vida, a no ser que sea una suerte del destino y chévere, pero tiene su proceso, tiene su tiempo, hay que esperar. Hay que esperar incluso porque es parte de la madurez. Es como los niños, pues un niño sus primeros años no tiene la madurez que necesita para afrontar la vida. Igual los negocios, no puedes pretender que un negocio se enfrente a la vida solo si no tiene su etapa de crecimiento. Claro. Entonces hay que tener paciencia. Por Hay ejemplo, que pensar en futuro, no en mañana, sino mucho más adelante. Por ejemplo, claro, y ahora entendiendo de que los frutos no vienen de la noche a la mañana como la mayoría de personas se imagina, ¿cómo tú hiciste para poder sobrellevar los primeros meses o los primeros años
donde sabías que salías al ras, no había esa ganancia como para decir, el esfuerzo que estoy haciendo hoy en día vale la pena. Bueno, realmente en ese momento, cuando tú empiezas, no lo piensas como lo estás pensando ahora, porque ahora ya ha pasado el tiempo. Pero sí tuve claro desde el principio. Desde el principio, mi mayor pensamiento fue ese. Los primeros años de mi vida, mi negocio es mi hijo. Necesita de mí, necesita inversión, necesita plata, vitamina, medicina y todo. Para que después mi hijo me devuelva lo que yo he dado. Claro. Hablando en el sentido de negocios, ¿no? Sí, Entonces siempre exactamente. lo tuve claro. Con paciencia. Sabía que algún momento iba a llegar. Estamos trabajando para eso, pero son muchos años que necesitan. Ahora, como yo te comunicaba ese día, hay muchas herramientas que te permiten que el tiempo de espera no sea tan largo como a nosotros nos tocó esperar. En ese tiempo, cuando nosotros empezamos, quizás no había esto de las redes sociales, donde tú puedes llegar Claro. muchísimo más rápido, pero cuando tú ya entras a una red social donde la gente te va a conocer y va a ir a tu negocio, tú deberías estar preparado para recibirlo, porque si tú invitas a tu casa a 100 personas y no tienes cómo brindarle algo, se van a ir desilusionados. Claro. Entonces hay que ir de la mano. Prepárate bien, luego invita a la gente a venir. Entonces tiene su tiempo esto de aquí, organizarse. Eso más o menos lo que te Ya. Por puedo ejemplo, comunicar. ahorita me doy cuenta de que se te ve que eres una persona disciplinada, porque no cualquiera lleva un negocio más de 10 años, mantenerlo en el mercado. Entonces, ahora mi inquietud es, Carbón y Leños ha tenido el éxito, eso no hay que dudarlo, porque las personas conocen Carbón y Leños. Es raro que un esmeraldeño diga, no conozco qué es Carbón y Leños. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a decir, ya tengo un local, necesito abrir otro? Bueno, en la parte disciplinada yo he sido un poco desordenado, sí, yo he sido desordenado, bastante Ya. desordenado, me gusta trabajar mucho, 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 pero así mismo fui bien desordenado los primeros años. Y un punto clave que me llevó a poder crecer, y cuando yo hablo de crecimiento no te hablo de la parte económica, te hablo de crecimiento como ser humano, como persona, como administrador, como empresario, fue cuando se sumó a mi equipo a mi esposa. ¿Sí? Eso es una clave fundamental que yo le digo a los emprendedores. Si son casados, trabajen con su esposa, trabajen con su pareja. Solo es casi imposible. Y yo le decía, le digo a mis hermanos, un común denominador de cuando uno ve las empresas grandes, todos son en pareja. O sea, es difícil es que tú veas uno solo, creo que no lo he visto. Claro. No lo he visto, uno que siga yo solito, no, con la esposa. Entonces ella llegó y empezó a ordenar esto. Y ahora sí empezamos realmente a crecer como negocio. Al principio nos chocaba todo, le chocaba hasta la propia familia, ¿no? Que estábamos acostumbrados a ir y coger lo que queríamos de la nevera o comíamos lo que queríamos, los amigos de confianza iban y cogían, hasta que llegó un momento y dijimos, no, pare aquí, porque este es nuestro negocio y esto es lo que nos da de comer y esto es lo que queremos para nuestro hijo y nuestra familia. Y si queremos ayudar en algún momento, tenemos que organizarnos. Entonces, en ese momento empezamos a organizarnos como empresa y ahí se ve la diferencia, el crecimiento. Entonces, por eso comparto ahora que empiecen desde un principio con un orden básico, inventario, porciones, que a mí mi familia me ha molestado toda la vida porque dicen que todos los días lo hacía en gramos, porciones, inventarios, es lo mínimo que tienen que hacer para empezar un negocio, para saber el costo, el precio, cuánto le cuesta hacer un plato si es que su emprendimiento es comida y saber en cuánto deben venderlo para que quede ganancia. O sea, eso es importantísimo. Tiene su técnica, ¿sí? Tiene su fórmula, el sacar el costo, no es fácil, no es como pensábamos que no, si esto nos cuesta $3, vendámonos el triple y ganamos el triple y punto. No, es muy mentira porque paga servicios básicos, trabajadores, alquileres, internet, muchos gastos que influyen. Entonces no te va a quedar nunca el 200% que uno pensaba antes. Entonces por eso al final del día, cuando uno dice, pero vendí, ¿y dónde está el dinero? Nos preguntamos los emprendedores. Se nos ha pasado, ¿no? Sí. Pero estamos vendiendo bien, ¿y dónde está la plata? Es por eso, porque no estamos tomando en cuenta muchas cosas y no sabemos muchas cosas que hay que aprender. Y si lo hacemos en un principio, bingo, chéverísimo. Sabes que, por ejemplo, ahora no me sorprende, pero me tomó de sorpresa eso que dices
Desde que mi esposa se unió al equipo o al trabajo, al emprendimiento que yo llevo, las cosas comenzaron a surgir. Eso quiere decir que es una gran verdad el dicho que dice, detrás de todo gran hombre existe una grandiosa mujer. Claro que sí. Pero hay personas, bueno, lo he visto en redes sociales que dicen, no armes un negocio con tu pareja, porque van a tener roces. No es lo mismo llegar a la casa y encontrarse y contarse su día, que pasar durante varias horas en el día y en la Claro. noche otra vez encontrarte con ella. Pero a ti te ha pasado diferente. O ¿Cómo has sea, sobrellevado eso? realmente puedo decir que es un mito eso. De que van a haber roces, van a haber roces. Yo peleo con mi mujer siempre por cosas del negocio. Pero tienes que saber que los dos vamos a tirar para el mismo lado, ¿no? Entonces, como yo te contaba, tras cámaras, mi esposa maneja la parte administrativa. Yo, como he sido desordenado, dije, bueno, ella maneja eso, ella es organizadita, no toco nada. Yo soy más la parte humana, la parte más de talento humano, me preocupo del trabajador, cómo se sienta, cómo esté, porque quiero que se sienta a gusto, para que él pueda transmitir eso pues, a los clientes, que son los que necesitan un buen servicio. Entonces, a esa pregunta te puedo decir que sí hay roces, pero tienes que saberlo llevar. Tienes que ceder muchas veces, ceder. Lo que pasa es que si tú te pones a hacer una lucha de poderes dentro de tu casa y no lo haces de una manera madura, sí va a terminar en pelea. Pero más eso se da cuando uno en común tiene una visión diferente del negocio. ¿Me entiendes? Ya, o sea, no comparten el mismo objetivo. El mismo objetivo o hacen un objetivo propio. Por ejemplo, te doy un ejemplo así. Yo no quiero que mi esposa venga al negocio porque a mí me gusta todavía tomar, farrear y pasarla bien. Y estando mi esposa aquí no puedo hacer nada de eso. Eso pasa. Pasa y ha pasado. ¿Me O entiendes? sea, tienes que ser transparente totalmente. Es como una Exactamente, socia. exactamente, exacto, todo. Entonces a veces en mi casa me decían, pero ¿por qué tienes que decirle todo a tu mujer de la parte económica? No, y le digo, porque ella es la que maneja eso. Y no puedo ocultarle nada de esas cosas. Entonces eso ha sido fundamental en el crecimiento. O sea, en el camino, la familia son pilares, ¿no? Tu mamá, tu papá, mis suegros en nuestro caso, hermanos, que están siempre ahí apoyándote, ¿no? Tus familiares cercanos y unos que otros amigos que siempre están ahí. Yo tengo unos amigos que siempre han estado conmigo ahí. Solo no se puede. O sea, no te puedo decir yo, Steven, yo voy y me voy a abrir un local en Quito y voy solo. No. Siempre tengo un amigo al lado mío que me ayude. Porque dos piensan mejor que uno, ¿no? Claro. Y a veces tú necesitas ese impulso. Toda persona necesitamos un impulso. Entonces es importante también tener al lado tuyo algún amigo o persona cercana que te impulse, ¿no? Pero si tú escuchas que esa persona te da malos consejos, ábrete ahí. Si tú sientes que eso es de Dios, que te va a ir bien y que te está impulsando como a trabajar más, a que te va a ir mejor, agárrate de ese amigo, agárrate de esa persona que está al lado tuyo, porque solo, para mí es difícil, es casi imposible. O sea, siempre va a haber alguien que te ayude ahí, donde tú pides un consejo, hagas una llamadita, ñaño, mira, quiero hacer esto, ¿qué te parece? O sea, porque no las sabemos todas, ¿no? Claro. Necesitamos siempre estar con alguien que nos ayude, que nos dé la mano, que nos diga si estás bien, estás equivocado, y tomar consejos siempre es bueno. Sabes que, por ejemplo, esto es bueno, es un aprendizaje, el no trabajar solo, porque hay personas que dicen, yo sé lo que tengo que hacer y yo lo puedo hacer solo, no necesito de nadie más, y se cierran en esa burbuja. En cambio, tú estás diciendo lo contrario. Para poder, por ejemplo, regresando al tema de abrir más locales. Eso te Entonces, dices, para poder abrir otro local, no es que yo me fui solo y hice los planos solos, no, busqué asesoría, busqué consejos de amigos que, claro, amigos que saben del tema y que quieren lo mejor para ti. ¿Cómo fue ese proceso de expansión? ¿Qué te llevó a decir, tengo que abrir Carbón y Leños en otro punto de la ciudad o en otra ciudad? La idea de nosotros y más bien el anhelo que tenemos nosotros con mi familia es que Carbón y Leños pueda llegar a todas las partes del Ecuador, ¿no? A las principales ciudades. Hemos pensado también expandirnos fuera, tal vez a Estados Unidos. Bien. Es un anhelo, ¿no? Es un sueño que tenemos. Realmente no buscamos la parte económica, porque todo viene por añadidura. O sea, si tú trabajas, si tú vas al gimnasio todos los días,
dentro de un año tú vas a estar bien. Claro. Si tú trabajas todos los días, dentro de un tiempo tú vas a tener algo. O sea, eso viene por añadidura, entonces ese no es el principal objetivo, sino más bien llevar el legado de nuestros padres que quede, ¿no? Que quede los años que tengan que quedarse, que quede bien, que nuestros padres puedan ver y decir, me siento orgulloso de lo que hicimos, de lo que empezamos, y también en vida alcanzar a devolverles a ellos lo que dieron por el negocio, lo que ellos iniciaron, Claro. que también puedan gozar de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nos anima a abrir otras sucursales. Ahora, parte del aprendizaje, si no estás automatizado en tu negocio, estamos hablando de procesos estandarizados. Estandarización de una receta, no abras otra sucursal todavía. Porque lo que haces es abrir otro problema y otro estrés. Y deberías gozarte en poder abrir otra sucursal, no estresarte más. Claro. Si no, eso nos pasó. No teníamos todo estandarizado, no teníamos recetas estándar, no teníamos procesos estándar. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces llega una cocinera y te dice, no, a mí me gusta, yo soy simple y no le ponen sal. No, yo soy salado y le ponen mucha sal. Tú comiste aquí, vas a comer a otro local, en otro local estaba simple, estaba salado, no es igual. Entonces tu marca empieza a declinar, pierdes credibilidad. Entonces la idea es estar 100% preparado, estandarizado y ahora sí pensar en abrir otro local. Lo hicimos, aprendimos, caímos y nos estamos preparando para volver a hacerlo, pero esta vez más organizado. O sea, ese tú crees que fue tu talón de Aquiles, abrir otros locales sin tener una estandarización, automatización. Exactamente. Ahora, siempre he dicho, ese aprendizaje me costó tanto. En Esa parte clase, económica. esa lección me costó tanto. O sea, saber y entender que tengo que estar preparado al 100% automatizado para poder abrir una sucursal me costó tanto. Y punto. Yo, gracias a Diosito, esa fue la lección que me diste y me costó tanto, ahora me toca asumirla. Claro. Pero lo importante es aceptarlo, ¿no? Aceptarlo. Y ahora sí empezamos a buscar conversaciones con gente que ya tiene sucursales, pero que estén organizados. Tú te das cuenta, este man sí está en el mismo nivel que yo digo, que yo quiero. Entonces ahora sí vamos a coger consejos, ¿no? Y hemos reunido, por ejemplo, en Quito nos reunimos con muchas personas que tienen varios locales, donde hemos coincidido en pensamiento y hemos aprendido muchísimo. Y entonces nos estamos preparando para eso, para poder emprender otra vez. Por ejemplo, ahora escuchándote lo de estandarizar los procesos y tener automatizado todo, ¿cómo van con esa parte? Porque yo he visto, y bueno, a veces uno va a los locales comerciales, los restaurantes en específico, y no sé si ellos tendrán alguna receta o porciones exactas, pero tú ves que ponen, y es verdad, no es lo mismo ir un día que al siguiente, tú sientes el cambio, el sabor, sí. Y como tú lo estás diciendo, hay cocineras que tal vez el paladar de ellas es más simple, otros más salados. ¿Cómo manejan eso ahora para poder tener el mismo sabor? Yo sé que no va a ser 100% hasta que no terminen de estandarizarse, pero para manejarlo y que se mantenga como hasta ahora. Exactamente, entonces es muy importante encontrarte gente que quiera estandarizarse, por ejemplo un proveedor. Nuestro plato más importante es el moro, ya que tenemos ya años en el moro, que fue un regalo de Dios. Yo te conté que Dios me regaló un momento yo que estaba decaído, en una cama, literalmente estaba en mi cama sin horizonte, sin saber para dónde ir. Eso fue en pandemia, llorando porque no sabía qué hacer. Los restaurantes en pandemia quebramos. Muchos nos reinventamos, otros no pudieron salir de ahí. Y en ese momento Diosito me mandó una receta audible. Me dijo, esta receta te va a sacar adelante. Y aquí estamos trabajando después de casi 4 o 5 años que ha pasado. De la pandemia, 5 años. Es el plato más vendido, es por el cual hemos sido reconocidos aquí. Y gloria a Dios que nos dio ese regalo. Tú eres un hombre de fe, ¿verdad? Amén, claro. Dios sobre todo. Si no está Dios en la familia, en los negocios, no hay nada. Claro, por ejemplo, es bonito escuchar eso de que dices, en un momento donde yo sentía que ya no podía más, estaba caído, llorando. Dios me dio esa visión, esa idea de hacer el moro, que hoy en día, por ejemplo, yo le he dicho aquí a Anthony, cuando yo vengo a Carbón Isleño yo tengo que comer moro, si no, pues siento como que no me fui a comer asado y no me parece lo mismo. Entonces fue ese como que
tu catapulta para poder salir. Sí, y bueno, vino de Dios, entonces igual nos manda a esforzarse, ¿no? Entonces nosotros tratamos de estandarizar. Ahora esa receta que él me regaló, ahora sí vamos a estandarizarla. Tenemos unas mezclas que van proporcionalmente, tenemos varios Sí, tipos de queso, donde van tanto por ciento de este, tanto de acá, tenemos proveedores de otra ciudad que también se comprometieron a nosotros a hacer la misma fórmula. Porque si no, es lo mismo que nada, tú puedes estandarizar una receta, pero si el proveedor te manda un queso más salado, más simple, el sabor va a cambiar. Entonces, todo va de la mano, los proveedores de las tercenas. En el camino hemos encontrado gente que ha dicho, no, así yo lo hago y así se queda. Otros, en cambio, han dicho, no, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Lo quieres hacer así? Y nosotros hemos devuelto y aceptan la evolución y cambian. claro. Porque yo digo que eso es lo que va al plato del cliente. Entonces ellos se han comprometido y eso ha permitido que todo se estandarice de una mejor manera. Lo estamos haciendo ahora empíricamente. Quisiéramos más adelante poder contratar a una empresa que lo haga, pero nosotros mismos estamos estandarizando nuestra receta. ¿Cómo lo hacemos? Con números, esfero, un papelito, a ver cuánto vamos a poner de agua, cuánto vamos a poner de arroz, cuánto... Cosita, cosa. Y ahora estamos mandando los kits para las preparaciones. O sea, mandamos esto de aquí es para tantos moros, esto de aquí para tantas lentejas, esto de aquí para tanto arroz. Las carnes, por ejemplo, salen tenemos una procesadora donde viene todo pesado en gramos, entonces las porciones siempre son iguales. Entonces, antes había mucho el problema de que no, el cliente decía, no, esto está muy pequeño, tocaba ponerle más, de ahí perdí. Entonces, ahora nadie te puede decir nada porque va una medida estándar donde en la carta te dice cuánto va a ir y eso es lo que va. Entonces, se acabó ese problema. Y todo eso antes era pérdida. Entonces, por eso es importantísimo ir porcionando, organizando, estandarizando. Claro, por ejemplo, ahora ya aprovechando que entramos en temas más de tips, consejos, estamos hablando de los proveedores, que es fundamental tener proveedores que estén ahí alineados también a tu meta, a tu objetivo. ¿Cómo maneja uno el problema de que un proveedor me falló o un un proveedor dejó de trabajar? ¿Cómo haces para poder suplantar esa necesidad de esa persona? Siempre es importante que tengas un plan B o un plan C. Entonces, tienes un proveedor, ¿no? Un proveedor principal y tienes un proveedor alterno, donde tienes que quedar bien con los dos. No puedes dejarle de comprar al uno, dejarle de comprar al otro. Tienes que mantener contento también a tu proveedor para que también él sienta el compromiso contigo. Entonces, si un proveedor le faltó el producto, le falló, tenemos un plan B y hasta un plan C. Con todos los que tenemos actualmente, hemos hecho amistades. Yeah. Entonces hay un compromiso, es gente emprendedora que quiere también crecer y salir adelante en sus negocios y hemos hecho como que una sociedad, por decirlo así, para poder sacar los negocios adelante. Entonces, en la pregunta que tú me haces, Steven, siempre tener un plan B, un plan C. ¿Sí? Siempre, claro, Exacto. fundamental. Y por ejemplo, ya ahora como tú me dices que te encargas más del tema de talento humano, yo te pregunto porque es una duda que a muchos emprendedores a veces nos carcome cuando estamos en la noche pensando, ¿cómo elegir al personal ideal? Alguien que realmente vaya a estar comprometido. ¿Cuál es la característica principal que tú ves en la persona? Bueno, cuando viene alguien a mi negocio, actualmente aún yo hago las entrevistas, ¿no? Ciertas entrevistas hago. La principal característica que veo es que sea una persona proactiva, ¿sí? Proactiva, que le guste crecer, ver crecer, que sea atenta, que sea amable, que tenga una sonrisa siempre. Esos son los principales características, rasgos que yo veo de entrada, ¿no? En una entrevista. Con unas preguntas tú ya sabes más o menos qué tipo de persona es. Ahora, en el camino puede que se cambie esa visión. Entonces, si ves que es una persona que no se acopla a tu equipo, yo creo que esa persona solita se sale. Porque tú no estás en un lugar donde no te sientes cómodo, ¿no? Solito Diosito se encarga de organizar las cosas. Entonces, una persona que sea afín a nuestro trabajo, que le guste atender bien, que le guste servir, que tenga el don del servicio y de crecer, eso ya está con un pie adentro. La otra es importante también las capacitaciones, ¿no? Como te decía, no todos nacimos aprendiendo, todos tenemos la oportunidad de aprender y puede ser que los primeros días fallen. Antes, al principio,
de nuestro negocio decía, si alguien fallaba, lo primero que uno hacía es, no, chao, te fuiste. Pero después entendí que no, porque son humanos. Claro. Y me puse yo en el lugar de ellos, porque también he trabajado. Entonces me pasó una anécdota que en Estados Unidos, cuando una persona me contrató y me estaba regañando porque no ponía bien las cosas en la mesa. Yo le dije, no me has enseñado. Claro. ¿Me enseñaste cómo lo quieres o cómo se hace? No, entonces, ¿cómo me regañas? Entonces, eso entendí también yo, que si yo no les enseño bien o no se les explica, no se los capacita, ¿cómo puedes exigir? Entonces, ya después de eso, si no da, chévere, ¿sabe qué? Busque otra cosa porque quizás no sea lo suyo. Aquí no es. Quizás no sea lo suyo, ¿no? Claro. Quizás sea bueno en otra cosa. Sí. Pero la oportunidad se la da a todos, porque una vez se juzga, ¿no? La persona sin antes conocerla. Y dice, no, y cuando se da cuenta, uy, qué tremendo elemento que yo tenía acá y no le estaba parando bolas. Sí, a veces pasa. Sí. Y por ejemplo, en eso de ahí, ¿cómo haces para poder delegar responsabilidades? Porque ese es un problema que hoy en día la mayoría de emprendedores tenemos. Dices, yo quiero que mi negocio trabaje por mí, yo ya no quiero estar presente todo el día, quiero tener tiempo para empezar otras actividades o para dedicar tiempo a mi familia. ¿Cómo uno le quita esa idea a la persona de decir, sí puedes dejar a alguien más encargado, tranquilo, no te van a fallar? Es algo que nosotros luchamos siempre. Por ejemplo, actualmente estamos en esa lucha. Estamos en esa lucha porque uno cree que solo uno puede hacerlo. Sí. Cuando no es así. O sea, hay otras personas que también son capaces, pero todo depende de cómo tú lo capacites. ¿Ya? Las instrucciones que tú le des tienen que ser claras. Claro. Que para poder, como tú dices, abrirse quizás otro negocio, estar desde afuera trabajando, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante aprender a delegar y que la persona que tú quieras delegar tenga el perfil que necesitas para tu empresa. Es importantísimo saber delegar y tienes que hacerlo, porque si no te vas a quedar siempre ahí mismo. O sea, para crecer llega un momento que tú ya tienes que delegar. No al principio, porque como te dije, todo tiene un proceso de madurez. No puedes permitir de entrada decir voy a delegar todo. Claro. Primero tienes que estar tú en la operación. Tú, para que sepas hacer todas tus áreas. Todas tus áreas. O sea, desde barrer hasta la cocina. Todo, desde cómo limpiar el baño. Claro. ¿Ok? Para que puedas enseñar. Una vez que tú ya sepas eso, ya lo puedes compartir y enseñar. Una vez que ya sepas eso, ahora sí lo puedes delegar. O sea, no dar el paso de entrada, sino estar desde la operación es importantísimo. Porque tienes que saber si lo que te dicen, entonces si es verdad, si pasa. Entonces a veces yo puedo decir, si uno de los chicos me dice, don Fer, o como me quieran decir, esto pasó, y yo sé que no es así, le digo, no es así. O si yo sé que sí pasa, bueno, entonces entiendo que sí te puede haber pasado. Claro. Por ejemplo, ahora que me estás hablando de cómo manejas el personal, yo veo que igual tú ya tienes las cosas claras desde hace mucho tiempo. La experiencia que has tenido no es por gusto, pero hay cosas que a veces se nos salen de las manos. Por ejemplo, el cierre de un local. Tuviste cierres de locales. ¿Cómo tú manejas esa pérdida? Porque detrás de cámaras me decías, un local es como un hijo para uno. Le dedicas tiempo, amor, dinero. ¿Cómo manejas mentalmente eso? Claro, realmente es doloroso, pero la vida te va enseñando. La vida te va enseñando y entiendes que Dios tiene siempre un propósito. Aunque sea doloroso, aunque sea fuerte, te da una dosis de humildad, de cierta manera. Mira, algún momento tú dices, hasta por estatus mismo, mantienes un negocio que quizás no te esté dando. Por decir, yo tengo otro local, yo tengo 2 sucursales, tengo 3 sucursales y estás perdiendo, pero no, tú no puedes perder tu estatus. Ahí es cuando tienes que ser primero maduro, claro, para afrontar y decir, no me está dando, esto no es así. Y segundo, que Dios te da humildad en algún momento de tu vida. Entonces yo creo que Dios a veces no permite que tú te pierdas, no quiere que te pierdas. Entonces te pone los pies sobre la tierra y a empezar de nuevo. Entonces, esa pérdida de negocio la tomo como una experiencia más. Claro, como una experiencia más. Y no ha sido el único... único... no podía dormir una semana. ¿Qué pensabas? Pero llegué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque me hicieron también mucho daño. ¿Responsabilizabas a alguien más? A otras personas, sí. Y yo le digo, qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿O cómo fueron capaces de hacer esto? Pero después entendí que así es la vida. Pero, y, por ejemplo, y no puedes ponerte a pensar o a preguntarte lo que la otra persona piensa o siente, porque son ellas. Y te matas tú pensando,
y el otro quizás esté tranquilo y riéndose. Entonces en ese momento entendí, pues justamente llegó una frase, leí una frase que decía que el problema no eres tú, el problema son ellos. Entonces ese día decidí soltar eso y volví a dormir tranquilito. Ya estamos trabajando y empezando de nuevo. O sea, en ese momento tuviste, a ver, vamos a decirlo así, el inconveniente de haber dejado a otras personas delegadas. Exactamente. ¿Y ese crees que fue el error Exacto. Y para poder cerrar? por falta de procesos y estandarizaciones. O sea, se juntaron todo un conjunto de cosas. Exactamente. Ahí es el punto. Estandarización de procesos y de recetas. Mira, y sabes que, por ejemplo, tú eres un emprendedor empresario que no ha tenido solamente una bajada y subida, has tenido varias. Ahora Muchas. recordando que aquí en Esmeraldas hubo hace un tiempo un sismo que destruyó el antiguo local de carbón y leños. ¿Cómo pudiste, a ver, decirle a cualquier emprendedor, el local le queda destruido y comenzar de cero para una persona que no se ha organizado es casi imposible? Exactamente. ¿Cómo lo sobrellevaste? Qué buena pregunta, amigo. Es exactamente cuando yo te hablo de tener una organización, esa organización te prepara para ciertas cosas, ¿no? Si tú no estás preparado, si tú no has trabajado organizadamente, es difícil volver a levantarte. Claro. ¿Entiendes? Entonces, ese fruto es parte de la organización, poder tener cómo volver a levantarte. Y lo que te dije al principio, el mayor miedo de todo es perder la fe y perder las ganas de volver a empezar. Humildemente, así sea una carretita vendiendo algo, si tú tienes las ganas, tú vuelves a empezar y te paras rápido. Lo vuelves a hacer. Tú pensabas, decías, no importa cómo vaya a empezar, pero tengo que hacerlo de nuevo. No me importaba. De verdad que confiaba en Dios y confiaba en el equipo que tengo, que íbamos a salir adelante. Y vale recalcar, la mayoría de mi personal me esperó 2 meses, que estuvimos parados, casi 3 meses estuvimos parados, y ellos ahí, fieles a la causa. Y hasta ahorita están aquí, gracias a Dios. ¿Y eso a qué se debe? A que tú te habías hecho un trabajo bueno con ellos, porque no cualquier persona aguanta tanto tiempo sin un trabajo estable. Yo creo que se ha tratado de cierta manera, tratarlos de la forma más humana posible. Entonces, eso hace que ellos quieran seguir con nosotros, ¿no? Y están ahí, se esperaron, eso para mí fue wow. O sea, por ejemplo, algunos no esperaron, claro, obviamente los entiendo porque necesitaban trabajar, pero eso es grandioso porque es tu trabajo, es reflejo de lo que tú haces como persona, ¿me entiendes? Porque si no, al primer de eso, todo el mundo te dio la espalda y volver a empezar claro, con gente nueva recién que le empieces a capacitar y todo es durísimo. o sea, yo entendería, Es por duro. ejemplo, de ese problema que hubo que estaba fuera de tus manos, fue un evento natural, el sismo que hubo, para poder estar organizados, bueno, dentro de estar organizados, yo entiendo que debes tener algún colchón financiero con el cual digas, con esto, aunque sea poco, de aquí me puedo apoyar. Porque no es lo mismo comenzar sin nada y endeudado, Exacto. que comenzar endeudado pero con algo para tener y Exacto. levantar el negocio. Para los emprendedores, empiecen con un sueldo. Asígnense un sueldo. Asignar un sueldo. El resto no es de ustedes, el resto es de la empresa. ¿Sí? Yo puedo decir, bueno, normalmente cuando empezamos, lo poco que nos ganamos lo vamos y lo compramos en vanidades. Sí. Ahora con madurez, te asignas un sueldo que te dé lo necesario. Claro, tus gustos, si te gusta el gimnasio, si te gusta tú cualquier ropita, pero ¿sabes? No vas a gastar mucha plata, pero la mayoría de eso que te deja el negocio tiene que ser del negocio, como un fondo de reinversión o un fondo o un colchón para eventos como este de aquí. Claro. Entonces, parte fundamental asignarse un sueldo. Eso es fundamental para poder tener liquidez. Fundamental, porque si no haces tu plata de bolsillo. Entonces era bonito al principio, uno andaba con la plata en el bolsillo, pues, ¿no? Y todo eso era gasta y gasta y gasta. Y si pasaba algo o se te dañaba un equipo, no tenías cómo comprarlo, cómo arreglarlo. Entonces ahora con madurez preferimos andar nosotros lo más sencillo posible con nuestro sueldo y que quede un colchón para equipos, para adquirir nueva maquinaria, para que el negocio funcione mejor, porque hay que invertirle. A pesar de los años que tenemos,
Nos falta muchísimo por hacer, muchísimo por hacer. Y justo eso te iba a preguntar, ¿cuándo un emprendedor deja de invertir ya en el negocio? Nunca. Nunca vas a invertir porque siempre tienes que estar actualizándote, ¿no? Claro. En todo tienes que estar actualizando. Y siempre se tapa un problema y se abre otro. O tú ya dominas un negocio y abres una nueva necesidad. ¿Ya? Entonces, un ejemplo, nosotros ya dominamos aquí, ¿qué queremos hacer? Nuestra próxima inversión quisiéramos abrir hacernos una bodega donde procesemos, pero bien tecnificado y todo. Entonces, una vez que haces eso, ahora sí, ¿qué quieres? Ya quieres montarte una sucursal. Entonces, la inversión va a seguir. La inversión va a seguir hasta que tú quieras, ¿no? Claro. Es hasta donde tú quieras llegar como persona. Si tú te sientes bien con un solo negocio y crees que con eso vives bien y tranquilo, bienvenido sea. Chévere. No es obligación o no es un sinónimo de éxito tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 locales. Yo creo que el éxito de la vida de una persona es que tú puedas tener un negocio donde tú tengas tiempo de disfrutarlo, de compartir con tu familia. Claro. Y de que las personas que trabajen contigo también puedan crecer. Entonces, ese creo que es el éxito de un negocio en lo personal. Sí, no, y por ejemplo, ahora lo que me estás diciendo es una gran verdad. No el hecho de tener, por ejemplo, hay otros empresarios de otras ciudades que veo que tienen varios locales. No sé cómo les irá en finanzas, pareciera que es rentable, pero tú has dicho una gran verdad. No me sirve de nada mantener 3, 4, 5 locales solo por ego, si yo sé que eso ahí me está restando. Sí. Porque para suplir las otras necesidades tienes que sacar del local que te está yendo un Del poco mejor. principal, sí. Que igual Así al final del día quedas con pérdidas. Así es, así es. Es humildad. Por ejemplo, ya, y ahora ya estando aquí en emprendimiento, ¿cómo tú determinas, sabes que yo el local lo voy a hacer funcionar tantas horas al día, todos estos días de la semana? ¿Lo haces porque ya tienes un plan en mente o es a medida que va avanzando el tiempo que te das cuenta de tu clientela? O sea, claro, hay historiales, ¿no? O sea, tú manejas los historiales de qué fechas son las mejores, qué épocas son las mejores, estudios de la zona para definir horarios. Por ejemplo, nosotros cuando empezamos horario de 6 de la tarde. Luego de la pandemia cambió todo. La gente empezó a salir más temprano. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. La gente empezó a salir más temprano. Y ahora, actualmente el horario es 4 de la tarde, o sea, son 2 horas menos. Desde esa hora ya Y tú está. abres a las 4 de la Atención. gente y ya hay gente aquí comiendo. Y la idea es bajar más el horario incluso. Entonces, queremos llegar a trabajar desde el mediodía. Hay ¿Para locales qué? que sí lo hacen. Sí, De por asados. ejemplo, en lo personal un asado en el día me gusta más que en la noche. A mí. Que es menos pesado. Es menos pesado y sabe Claro. como que es más rico. Sí, Es diferente, porque como ya estamos acostumbrados y saciados de comer en la noche, cuando lo comemos en el día, como un paseo que hagamos así, es diferente, tiene como que un Claro. toque más especial. Entonces, la idea es llegar a eso. ¿Y para cuándo lo vamos a tener ya? Vamos a hacer un plan piloto, yo creo que en 15 días, los domingos desde el mediodía. Estamos preparando un menú que sea asequible a la gente, porque un domingo sales a comer a la calle en familia. Claro. Y por lo general terminas gastando un poquísimo dinero. Entonces nosotros dijimos, somos también familia, somos consumidores. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos? Un lugar donde podamos comer rico y no gastar tanto, es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer un plan, a preparar un menú para que sea asequible a todos y tú con tu familia y no te duela pagar lo que vas a pagar. Claro. Y ser una principal opción, ¿ya? Eso es lo que estamos en ese plan ¿Sabes justamente qué? ahorita. Ahorita escuchándote de cómo hablas y todo lo que me has contado, sé que eres una persona visionaria y estás en constante crecimiento. Te pregunto, ¿cuál es la visión de Ferdinand Vivar para Carbón y Leños a futuro? A futuro, como te decía, quiero llevar el nombre a dejarlo como un legado. Sentirme orgulloso de que sé que en mi local está en Quito, Guayaquil, y la gente va y come y dice, esta comida está buena, y se sientan orgullosos de mí, mis padres, mi familia, dejar un legado para mi hijo de trabajo, porque mi hijo de 7 años, él está aprendiendo lo que es trabajar en esto. Yo le pongo sus ocupaciones en la casa, él se encarga, por ejemplo, de repartir el queso, de saber, Ezequiel, pásame 2, 3 paquetes de queso para llevar al local, y él hace su trabajito. Entonces, la visión de Carbón y Leños sería llegar a las principales ciudades de Ecuador y quizás fuera del país. O sea, estamos pensando en grande. Sí, pero empezando pequeño.
Claro. O sea, Empezando, fortaleciéndote desde acá. no, es que si, no, si haces una base que no tenga muchos cimientos, se va a caer todo. Tienes que tener una base súper fuerte. Pienso en futuro, ¿no? Pienso en grande, pero con la humildad de empezar pequeñito, o sea, sabiendo que para llegar a eso hay que trabajar muchísimo. Si Dios lo permite, si Dios lo Claro. permite, lo hacemos. Estamos trabajando para eso en cualquier momento. Sabes Ojalá Dios que, quiera lo por permita. ejemplo, ahora como veo que estás hablando de que el futuro de Carbón y Leños, Dios mediante, es expandirse por todo el Ecuador y, si es así posible, fuera del país. En este punto del podcast tuvimos un fallo técnico. Los micrófonos dejaron de grabar. No fue lo ideal, lo sé, pero preferí dejar el episodio completo porque lo que se comparte aquí tiene un valor real, incluso si el sonido no es perfecto. Son detalles que pasan cuando se trabaja con tanta pasión y también es parte del proceso de aprender y mejorar. Gracias por tu comprensión y gracias por seguir apoyando este proyecto que hacemos con tanta pasión. Yo he visto otros locales comerciales, claro, son más grandes, que tienen plantas de procesamiento, plantas procesadoras. ¿Tú lo ves que es algo necesario o es como que muy, no sé, de alarde? No, absolutamente necesario. Absolutamente. Es lo que te decía hace un momento. Te dije, ya tenemos el local para que tenemos una planta. Esa es nuestra propia inversión, nuestra propia inversión. Ese es ahora a corto plazo. A corto plazo. Importantísimo porque desde ahí tú puedes controlar que todas tus porciones salgan bien hechas, bien pesadas, bien preparadas, las principales salsas que salgan con el mismo sabor. Importantísimo. Pero eso es un proceso, o sea, no de entrada vas a invertir en eso, ¿no? Pero creo que en el camino tú vas creciendo, tienes que pensar en eso. O sea, si no haces eso, no pienses en otro local. Porque de ahí tú vas a dominar que lo que vaya para el local uno para el local 2 que sea igual. Para que la gente no se quede. Exactamente, 100% necesario. Es necesario tener en mi tipo de negocio, ¿no? Claro, un restaurante. Sí. Y Ferdinand, la verdad es que yo ahora, por ejemplo, te he escuchado hablar de las lecciones que has aprendido, que son bastantes. Creo que, no sé si a todos los emprendedores de restaurantes les habrá pasado como a ti. No sé cómo las habrán manejado. Lo que sí sé es que, a pesar de que te ha dolido pérdidas, los cierres, las caídas, has sabido salir adelante. ¿Tú qué le dirías a aquella persona que ahora está emprendiendo? Y como es normal, comenzar es difícil hasta llegar al éxito y piensa en cerrar. Ya esas personas también que tienen en mente ideas brillantes, porque he escuchado ideas brillantes que yo digo, si lo haces chévere, porque acá en general se necesita, pero el miedo a fracasar, el miedo a la delincuencia, tal vez lo detiene. ¿Qué consejo le darías a todas esas personas? Yo creo que primero que se lance su miedo, que lo intente, ¿sí? Si no lo intentas, no sabes si va a funcionar o no, ¿verdad? Claro. Seguro, si te caes, te levantas más fuerte. Ya, siempre con esa caída, ponla como un aprendizaje. Vive todos los días tu negocio como que fuera con las primeras ganas. Con las mismas ganas, como que fuera el primer día. Cuida a cada uno de tus clientes, uno a uno. Muchas veces que hemos caído, mi pensamiento ha sido, yo quiero que aunque sea un cliente de aquí se vaya contento hoy. Uno. Y así todos los días. Yo sé que ese cliente va a volver. Y ese cliente va a volver, y el otro va a volver. Y después de un tiempo voy a explorar mi cliente. Uno, porque hemos caído varias veces. Y tú ya tienes tu clientela fiel acá. Es por Bien. eso mismo que ya estás haciendo. Exactamente. Y siempre, y todos los días tratar de mejorar. O sea, hay que ser humilde, ¿sí? Humilde, trabajador y apasionado de lo que haces. Tienes que apasionarte también de lo que tú haces. O sea, el dinero no es lo primordial al momento de emprender, porque vas a tener caídas, donde no vas a haber dinero, y si no hay dinero, Es lo mismo que nada. Eh, Tienes que tener un colchón, sí, cuando vas a hacer un emprendimiento. Porque los primeros meses te van a afectar. no es lo mismo, porque a veces uno dice, no importa, si no tengas nada, comienza, pero comienza. Puedes comenzar, sí, pero siempre es importante tener un colchón. Porque los primeros meses, hasta que estás a conocer y todo eso, vas a necesitar plata.
Y es cuando empiezas a tambalear, cuando no tienes de dónde practicar. O sea, si puedes hacerlo así, sería mucho mejor. Pero la gente empieza de cero. La gente empieza a hacer, es normal, está bien. Pero siempre tener tener en mente que te va a costar. ¿No? Pero lo puedes hacer. Todo negocio que tú te propongas lo puedes hacer. Desde los zapatos, vender ovos, vender, qué sé yo. Yo, por ejemplo, a mí me gustaba trabajar de pequeñito. El día que iba a la finca, mi papá cogía ovos, roseñas, íbamos, cosíamos y las poníamos afuera de mi casa a vender. Los fines de semana, los domingos, pasar y por la casa de mis primos los zapatos para y todo eso me preparó, ¿no? De todo te puede tener. Todo, sí, absolutamente. Esta característica que tú la das se repite en varios emprendedores que han tenido éxito. Y me surge una pregunta. Tú ya como emprendedor, empresario, ¿crees que todas las personas pueden emprender o tienen que tener cierta característica que los distinga? Yo creo que las personas, todos somos capaces. La única diferencia entre uno y otro es lanzar o intentar. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué esta persona tiene éxito en su negocio y yo no? Si yo tengo buena comida. ¿Cuál ha sido la diferencia? Se ha lanzado, se ha arriesgado, ha hecho cosas diferentes. Entonces, todos lo podemos hacer. La diferencia entre uno y otro es que uno se lanza y otro no. Todos somos capaces. Todos pueden. ¿Sabes que eso es algo importante, eso que tú dices? Escucharlo de ti. Que yo sé que más de uno va a estar viendo este programa y tal vez le falte ese empujoncito, que no es lo mismo que te lo diga tu papá o tu mamá, que te quiere mucho. ¿Sabes qué, mijo? Hazlo, lánzate. A que te lo diga alguien que tal vez nunca ha tenido una conversación contigo, pero que ha pasado por todo este proceso y ya conoce. Entonces, yo creo que esta palabra que tú me estás diciendo, a más de uno va a motivar. Sí, entonces, por ejemplo, lo que yo ahora para ir cerrando el programa, porque yo sé que vas a estar ocupado ahora, ya vas a tener otras ocupaciones. A mí sí me gustaría que vayas a dar un mensaje a todas las personas que nos estén escuchando. Puede ser de emprendimiento, lecciones de vida, de familia, lo que tú quieras. Es una analogía. ¿Sí? Yo sé que no te gustan las cámaras, pero yo quiero que te imagines que tienes ahora mismo todas las cámaras del mundo. Que este programa va a estar reprisado para millones y millones de personas y te están viendo. ¿Qué mensaje le darías? Bueno, sí, la verdad que me ponen nervioso las cámaras. El mejor consejo, a ver, les voy a dar un consejo que tiene algunas partes. Primero, buscar a Dios en las vidas de cada persona, ¿sí? Segundo, ser humildes, ser trabajadores y que no tengan miedo de emprender. No tengan miedo y se caen, levántense, son más fuertes que hay. No hagan daño, eso es importantísimo. No hagan daño, traten siempre de hacer bien. Así ustedes pierdan. Así ustedes pierdan. Preferible perder y ser ustedes el afectado que ustedes afectar a alguien. Porque la vida da vuelta y hay una cosa que se llama destino, ¿no? Entonces, no hagan daño. Ese es uno de los principales consejos que les puedo dar. Eso sería. De verdad, muchas gracias por haberme dado este espacio. Y ahora ya no solo un espacio, sino lecciones de vida, consejos para emprender, para ser mejor persona, porque tal vez ser el mejor emprendedor, pero eres mala persona. Entonces tienes que tener un equilibrio entre ambas. Y es lo que nos está diciendo el consejo. Entonces, mi padre, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por abrirme el espacio aquí en tu local, que iba a decir que está muy bonito, de hecho. Gracias. Ya veo que las cosas negativas, no hay mal que por bien no venga. Exactamente, gracias. Gracias a ti también por el espacio. De verdad que para mí significa mucho que alguien me escriba como para darle un consejo, porque todos somos emprendedores y yo escucho consejos de todo el mundo. Siempre estoy escuchando programas, viendo programas de gente quizás mucho más organizada, mucho más adelante, y siempre es bueno coger las cosas buenas. Sí, y que veas tomado en cuenta para decir ahora un consejo, pues lo le digo, yo feliz, encantado, y ojalá pues alguien le sirva algo de lo que le haya dicho este día.
Muchas gracias, mi Ferdinand. Y gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta el final de este programa. Escúchenlo, mándenselo a alguien que lo necesite, compártanlo, denle me gusta, que la verdad que lo que ahorita aprendió va a ser valioso para el futuro.